y 1952. O sea, que realmente estamos hablando unos cuantos años después, o 3 décadas después de que se encontraran estos mapas. Aunque la datación, si bien históricamente está muy documentada la existencia de este almirante y cartógrafo, pero aunque la datación hubiera sido errónea, igualmente nos encontraríamos ante una sorpresa, ¿no? Porque realmente la Antártida no se cartografía hasta tiempo después, así como la exactitud de la cordillera de los Andes, ¿no? Correcto. Los mapas de Piri Reis a día de hoy siguen siendo todo un enigma. Se han hecho diferentes estudios, diferentes debates de profesores universitarios en diferentes cátedras de todo el mundo, y nadie en realidad puede llegar a la conclusión de cómo pudo sacar este marino estos mapas, ni de dónde. Porque, bueno, no olvidemos, la cartografía se hacía un poco, pues siguiendo un poco las curvaturas, ¿no?, de las cosas, pero en realidad Piri Reis los mapas es como si los estuviera viendo desde el espacio. Prácticamente con lo que afinaba, ¿no?, lo que eran realmente los perfiles. A mí me encanta ese apunte que acabas de hacer, ¿eh? Como si lo viera desde el espacio. ¿Y quién puede negar que este hombre no estaba haciendo toda esa cartografía desde el espacio? Porque claro, si nos ponemos en el contexto, en el tiempo y demás, diríamos, es una locura. Pero claro, si nos ponemos a pensar, pues también para nosotros hará como 20 años atrás hubiera sido una locura pensar que hoy en día andaríamos directamente con ordenadores en la mano, o que tendríamos televisiones que no son más anchas que un dedo, o que una tarjeta incluso de crédito, o cosas pues tan apasionantes como está avanzando la ciencia de una manera impresionante, y cómo la nanotecnología poco a poco va avanzando de una manera increíble, como la propia inteligencia artificial, ¿no, Fran? ¿Por qué ese hombre no tuvo esa dicha? ¿Quién sabe, no, compañero? Claro, bueno, él posiblemente no, porque él reconoce que la información no es, salvo los mapas que hizo de las tierras de Egipto y alrededores, él mismo reconoce que no, que se ha basado, como lo he dicho antes, en viejos planos, planos del año 600 a.C., de la época de Alejandro Magno. O sea, él no se atribuye que haya estado en esas tierras. Él dice que ha encontrado unos planos y sobre ellos ha hecho sus comentarios y los ha cartografiado nuevamente. Claro, ¿qué sucedía hace 2000 y pico de años? Bueno, pues por lo que parece ser, no sé si 2000 y pico o anterior, pero la Antártida pues tenía vegetación, ¿no? Tenía animales. O, bueno, lo que nos hace pensar que a veces quizás la existencia cíclica, ¿no?, o que realmente nosotros viajamos del futuro. Los viajeros del futuro van al pasado para dejarnos notas de cómo sería nuestra vida. Ajá. Lo desconocemos realmente, como tú mismo has comentado, ¿no? El mapa y los mapas de Piri Reis sigue formando parte del top 10 de los enigmas de la historia, y creo que vas a formar parte de este top 10 todavía durante muchos siglos. Es verdad, yo creo que un día, Fran, quizás al final, antes de quizás de Semana Santa, podríamos hacer, quizás no un top 10, pero sí un top 5, Fran, de los enigmas de la historia que son... poniéndole ahí, como digo yo, ¿no?, la diéresis encima bien clara, yo creo que de los 5, de los 3 que podríamos poner en ese top 10. Podría ser interesante, ¿no?, que entre Silvia y tú os pusierais de acuerdo y escogierais los 3 que vosotros creéis que pueden estar, de todos los que hemos tratado, ahí arriba, en la punta del iceberg. ¿Qué te parece, Fran, compañero? Pues me parece perfecto. Sin duda este sería uno. Sí, sin duda que estos planos, esos mapas son increíbles. Y bueno, pues como bien has dicho tú, esa Antártida, pues con su vegetación y demás. Algún día podríamos hablar con Sergio Rossi de los mapas de Piri Reis, a ver qué opina él, ¿no, Fran? Que yo creo que también podría ser muy interesante, él que ha estado en la Antártida, que nos dé su opinión, ¿no? ¿Qué le parece, no? Porque puede ser apasionante, ¿no?, ver la opinión pues de un biólogo como tal, pues tratando sobre estos enigmas de la historia que se nos escapan a cualquiera de las manos. Puede ser muy interesante, ¿no, Fran, compañero? Claro, lo que sin duda estos mapas nos están hablando más que posible es del tema, pues que la Antártida, ¿qué había realmente antes de la glaciación? Oímos hablar mucho de la famosa glaciación, que sin duda existió esta glaciación, pero no sabemos si antes de la glaciación
quizás había una Tierra tal como nosotros la conocemos ahora y que quién sabe, igual el cambio volvería a ser una nueva glaciación. Impresionante, ya lo creo que sí. Pues trabajamos, os ponéis a trabajar Silvia y tú en ese top 3 en el que ya sabemos que Piri Reis está, pero vamos a ver en qué posición lo ponemos, si en el 1, en el 2 o en el 3. Y tenemos que buscar otros dos para ese top 3 que yo creo que puede ser muy interesante. Fran González, compañero, hasta aquí los enigmas de la historia y vamos a seguir trabajando para seguir trayendo más enigmas todavía. Hasta ahora, compañero. Hasta ahora. Estás escuchando Narradores del Misterio. ¿Y dónde nos vamos a ir en este preciso instante nosotros? La Zona del Silencio, con Noé Álvarez, desde México, en Narradores del Misterio. Muchos investigadores pretenden ignorar los aspectos menos agradables del fenómeno ovni. Lo cierto es que existen casos en los que los ovnis y sus tripulantes se muestran hostiles e incluso agresivos con los testigos que los están observando. La literatura ufológica generalmente mantiene silencio ante tales incidentes porque desafían tanto a los escépticos como a los creyentes de la realidad ovni, sostiene el investigador francés Jacques Wally. De hecho, las abducciones, el secuestro de seres humanos por parte de supuestos extraterrestres implica una clara violencia hacia los individuos que las protagonizan. Tampoco es extraño que los contactados experimenten situaciones muy negativas. Los hay que optan por el suicidio tras tomar conciencia de que han sido manipulados o que lo hacen guiados por supuestos mensajes mesiánicos. Esto les ocurrió a José Rodríguez Montero y Juan Turú Valles, que decidieron poner fin a sus vidas colocando sus cabezas sobre las vías férreas de la estación Torrebónica en Barcelona. De igual modo, los miembros de la secta Haven Gates se suicidaron para huir de la Tierra en espíritu a bordo de una nave alienígena. Los delirios mesiánicos y mileniaristas pueden provocar serios desequilibrios psicológicos, tal como hemos percibido en muchos contactados. Por otra parte, el investigador mexicano Rubén Manrique investigó un suceso aterrador ocurrido el 5 de octubre de 1993 durante una oleada de avistamientos ovni en San Luis Potosí, en México. Un agricultor llamado Quirino Enrique Galván, de 45 años, se topó con un extraño artilugio muy brillante de color naranja que descendió cerca del rancho Los Sabinos, ubicado en San Vicente, Tanculayab. Él se quedó muy sorprendido y se paró a observarlo detenidamente. Al instante del ovni surgió un resplandor muy luminoso que incidió directamente en el testigo. También lo pudo ver otro compañero suyo, Eladio García, que se hallaba más alejado del objeto. Segundos después, el no identificado desapareció, pero Quirino comenzó a sentirse muy mal. Tanto es así que decidió irse a casa. Su esposa, Julia Hernández, contó así lo sucedido. Recuerdo que se acostó en la cama y de ahí se quedó unas 2 horas. Al despertar me pidió que le consiguiera unas pastillas para el dolor de cabeza y se las tomó, pero no le hicieron nada porque el dolor seguía más fuerte. Al fin pudo dormir, pero al día siguiente amaneció mucho peor, con fiebre y escalofríos. En la tarde se agravó este fenómeno de tal manera que no podía ver a nadie, agregó. Al final fue ingresado en el hospital, pero falleció al día siguiente ante el estupor de familiares y amigos. La pregunta aquí es la siguiente: ¿existe alguna relación oculta que justifique la actitud a veces agresiva y otras benévola de los tripulantes de los ovnis? Forma todo parte de un gran teatro cósmico. Y la última, si más que extraterrestres estamos ante entidades pertenecientes a otro nivel de realidad, ¿qué es lo que podría pasar por consiguiente? Otro ejemplo muy claro es en el pasado, cuando las hadas también paralizaban a los que se cruzaban en su camino y en ocasiones causaban la muerte.
Sin embargo, otras veces se mostraban amables con los seres humanos. Y bueno, amigos de Narradores del Misterio, hasta aquí con el relato de esta semana. Yo soy Noé Álvarez y nos vemos la próxima. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio en YouTube. ¿Quieres vernos? No lo dudes, ves a YouTube y clica Narradores del Misterio TV. Y nosotros seguimos aquí y nos tenemos ya que ir a ese apasionante momento, épico momento de Narradores del Misterio. Las noticias del misterio con Fran González en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, estás ahí, ¿no? Pues aquí estamos con las noticias. Después de un fantástico enigma de Piri Reis y bueno, después de haber escuchado ese magnífico caso también, ¿no?, de nuestro compañero Noé Álvarez, que nos hablaba de una persona que murió por ver un ovni, Ay, Dios, es que hay veces que lo increíble a veces puede ser también mortal de necesidad. Estamos ya con las noticias del misterio. ¿Qué me traes en el día de hoy, compañero? Pues mira, hoy vamos a comenzar con algo que últimamente está sucediendo mucho. Aquellos que se autodenominan viajeros en el tiempo. Correcto. O sea, los que dicen que están viajando por el tiempo. El último que nos ha aparecido es un señor, Michael Phillips, que concedió una entrevista a un canal de televisión privado, un canal que se llama Apex Televisión. Y este señor, pues, como he dicho, se autoproclama viajero del tiempo. Según él, nace en el año 2043. ¿Vale? Y él, pues, en general lo que ha venido a hablarnos es del atentado de las Torres Gemelas, según él. Lo desvela qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, él desvela qué pasó. Pues este señor, que además, bueno, nos advierte de otras cosas que van a suceder en el futuro, otros eventos, pues él está diciendo que fue algo planeado, pues lo que algunas veces hemos comentado, ¿no? Un atentado de falsa bandera, correcto. De falsa bandera, y que fue con el fin de evitar una segunda guerra civil en Estados Unidos. Según el señor Phillips, pues bueno, Estados Unidos estaba viviendo unos momentos muy convulsos. Prácticamente entre el año 2000 y 2008 había muchas peleas internas, muchas disputas, y bueno, alguien vino para cambiar esta especie de línea en el tiempo, para que esto no ocurriera, y según él nos cuenta, todo fue por otro viajero en el tiempo que él dice que conoció o que viajaba desde el 2038, él cree, y que se llamaba Titor. Es la primera vez que un viajero en el tiempo hace mención a otro viajero en el tiempo. Vaya. Esto sí que hasta ahora nunca había ocurrido. Mira, fíjate, Fran, justo cuando tú estabas comentando, nos dice por aquí Josepa, a través de Spreaker, nos dice explicar lo de John Titor. Bueno, pues otro viajero en el tiempo y nada, hace 3 minutos, Fran, antes de que lo dijeras tú, 3 minutos antes había comentado eso, explicar lo de John Titor, Miki. Pues bueno, un viajero en el tiempo, ¿no? Este señor John Titor, pues fue un señor que apareció durante una temporada, que se decía que era viajero en el tiempo y que iba comentando pues diversas cosas en las redes. La verdad es que de Titor no sabemos mucho, salvo una fotografía que corre por ahí de tiempos pasados, donde se ve un señor con una chaqueta de cuero, y que algunos dicen que quizás es el propio Titor. Es un personaje alguien que nos aparece en las redes y que en realidad no nos deja mucha más información. Es este señor Phillips el que sí que nos habla como este Titor, y él nos apunta a dos posibilidades. O que bien este señor tuvo algo que ver en el tema de las Torres Gemelas, o que bien las Torres Gemelas sí que sucedió en realidad como este autoatentado, y que el señor Tito de alguna manera lo que hizo fue hacer una especie de cambio de línea del tiempo. No lo acaba de explicar muy bien el señor Phillips, cómo lo hizo,
porque sí que es verdad que en un momento determinado mezcla estos conceptos de línea del tiempo y atentado de falsa bandera. Recordemos, Fran, que el señor John Titor, si no recuerdo mal, finales de los 90, sí, principios del siglo XXI, correcto.